Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues en esta sesión asíncrona estaremos viendo funciones de fecha y de hora. Las funciones de fecha y hora que estaremos viendo son la función fecha, día, mes, año, hoy, ahora, hora, minuto, segundo, días, día sem, fecha número, día lab, días lab, int l. Aquí chicos, bueno, aquí el PowerPoint me corrige a veces las ortografías y bueno, las funciones no llevan acento, así que las palabras días es sin acento, aclaro ese punto. Empecemos por la función fecha. Esta función, la función fecha, sirve para crear una fecha en formato día, mes y año a partir de elementos sueltos. Fíjense, la sintaxis es poner el año, luego el mes y luego el día. Oye, pero aquí dice día, mes, año. Ah, bueno, acuérdense que también tiene mucho que ver el lenguaje o la configuración de nuestro Excel, porque pues si fuera una versión gringa, o sea, que estuviera en inglés, pues probablemente, acuérdense que en inglés pues luego respeta más que pone mes, día, año, año, mes, día. Entonces, ese orden de los elementos nos lo va a dar el formato de la celda. El orden en el que nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a poner día, mes y año, ¿ok? Pero pues ese orden puede variar dependiendo de la configuración que tengamos en el formato de la fecha, ¿ok? Nada más es eso. Así que la sintaxis de la fecha nos está pidiendo el año. Primero, primer argumento, acuérdense que los argumentos están separados por coma, quiere decir que esto es una cosa, esto es otra cosa y esto representa otra cosa y que debe ser respetado. Esto significa que no puedo yo poner aquí el día, ¿sí? Aquí el año y aquí el mes, ¿verdad? No puedo hacer eso porque Excel no lo va a interpretar así. Entonces, simplemente, ¿qué año, mes y día? Yo puedo poner una función que diga año 1977, mes 09, día 23, y entonces esto me va a arrojar un 23 del 09 de 1977 o en el formato de la fecha que tengamos nosotros ahí personalizado, ¿no? Eso es lo que va a traducir, ¿sí? Así que no hay más que decir de esta función, es muy sencilla. Veamos el ejemplo que nos están poniendo. Bueno, donde el año representa el año, este valor puede incluir de 1 a 4 dígitos. Quiere decir que podemos poner una fecha como 89 o como 1989, o sea, te lo acepta. Si tú se lo das ahí, ¿ok? El mes es obligatorio también, pero el mes, acuérdense que solo tenemos 12 meses y no hay más. Y días, pues el máximo de días que podemos manipular es de 1 a 31, ¿verdad? Veamos el ejemplo. Tenemos por separado el día, el mes, el día, el mes, el año. Y tenemos aquí unos datos. Y luego queremos, con lo que se aprecia aquí, que la fecha completa construida en este espacio está ingresada esta función. ¿Qué nos dice esta función? Bueno, fecha B4. ¿Quién es B4? Fíjense, acuérdense, es año, mes y día. Ah, B4 es el año, luego va por el mes y luego va por el día. ¿Ok? Y construye nuestra fecha en un formato que entendemos como día, mes, año. Eso es todo lo que hace la función fecha. ¿Ya vieron que está muy facilita? Vamos a ver la siguiente función. También está muy facilita. Obtiene o devuelve el día de una fecha. Su sintaxis es la función día y entre paréntesis el número de serie o la fecha. Vuelvo a decir, oye, ¿por qué dice número de serie? Pues por lo mismo que les pregunté hace rato, porque realmente para Excel hay un número aquí atrás, ¿no? Hay un, no sé, 6785, hagan de cuenta, pero porque así lo ve Excel, pero realmente nosotros quizás lo estamos viendo como, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Como, por ejemplo, esta fecha, ¿no? Pero detrás de esto, Excel lo interpreta como un numérico, un número seriado, ¿no? Entonces, por eso dice número de serie, pero bueno, realmente pues se te espera que tú le des aquí la fecha. Tú puedes decir, ah, oye, el día de 25 de abril de 2022, comillas. O sea, lo puedo poner como todo entre comillas o lo puedo poner sin comillas. O sea, cuando está entre comillas es puro texto. Cuando no tiene las comillas,
pues es como numérico, pero bueno, le puedes usar como comillas para que lo detecte como texto. Y obviamente aquí la palabra día, igual día de esto, entonces ¿cuál es el día? Pues el día, lo que te va a regresar es el 25 porque va a detectar que ese es el día en esa nomenclatura, ¿no? Dice aquí el número de serie es obligatorio, donde es la fecha, lo que acabo de decir, la fecha completa de la que se quiere obtener el día. Fecha completa. Veamos el ejemplo. Aquí arribita tenemos 10 de septiembre de 2022 y la función que tenemos aquí abajo para obtener el día es día de M9 porque es M9. Así que esta celda es la M9. El día de la celda M9 es pues 10 y este es el que arroja aquí. Que bueno, de hecho a lo mejor aquí tengo que actualizar el ejemplo, pero bueno, si yo quiero obtener el mes, ¿sí? De forma similar a la función día, las funciones mes y año devuelven respectivamente el mes y el año de una fecha completa. Su sintaxis es mes o año con el número de serie, o sea, la fecha. Aquí tenemos los ejemplos, aunque no están ilustrados aquí como con imágenes, pero tenemos el ejemplo mes de comillas 25 de febrero de 2021, te va a devolver el mes febrero es el valor 2 y el año, pues el 2021, porque le estás dando que es el año, ¿sale? Vamos con la siguiente función. Al finalizar haré un ejercicio más directo en Excel. La función hoy y la función ahora son dos funciones distintas, pero se parecen. La función hoy te devuelve el número de serie, lo que les comentaba, de la fecha actual. Esta función no requiere argumentos. ¿Qué significa? Que aquí adentro no va a haber nada. Acuérdense que los argumentos son los que están entre paréntesis separados por coma. Digo, pero si la función no los requiere, no hay que poner nada. Entonces, la función hoy y la función ahora no requieren argumentos. Quiere decir que aquí adentro no va a haber nada. ¿Sale? Nada de nada. La función de hoy, como su nombre lo indica, te devuelve, te va a escribir ahí la fecha del día de hoy. Si hoy es 10 de septiembre de 2022, te va a poner 10 de septiembre de 2022. Esta siempre va a checar, digamos, la fecha que tiene el sistema operativo, tu Windows o tu Mac, y va a ver, tienes tu Windows, me indica que estás en esta fecha, bueno, esta te la tomo y esa es la que te doy. Y ahora, pues también tiene la fecha del día de hoy, pero le agrega la hora, ¿sí? La hora y minutos. Entonces, la diferencia entre las dos es, se usan igual, no requieren argumentos, simplemente cambia el nombre. Esta nada más te devuelve solo fecha, pero esta te devuelve fecha más hora, hora con minutos, hora con minutos. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, está muy sencillo. Veamos los ejemplos. Hoy te devuelve 10 de septiembre de 2022 y el ahora te dice 10 de septiembre de 2022, 1:30, por ejemplo, ¿no? Si en este momento que saqué la fórmula es la 1:30, bueno, pues ese es la hora actual en este momento, el ahora. Y puede ser muy relevante para cuando registras cosas, ¿no? Haces una factura, un recibo, no sé, ¿sí? Cuando alguien se va a inscribir, ¿no? O un reclamo, a qué hora lo hizo, y vas haciendo un historial más detallado. Tenemos hora, la función minuto y la función segundo. La función hora, las puse las tres porque fíjense que la sintaxis, como puedes ver, es exactamente la misma, solo cambiando el nombre de la función. ¿Y qué va aquí? El número de serie, bueno, pues va la fecha de quien quieres obtener la hora, el minuto o el segundo. ¿Ok? Veamos el pequeño ejemplo que tenemos a la derecha. Si se fijan, a la derecha tenemos la fecha actual y la fecha actual dice que es el 10 de septiembre de 2022, 10:41. Y en esta celda estamos obteniendo la hora. Y si pones hora de la celda M9, que es esta, te va a devolver el 13 porque efectivamente son las 13 horas. Si lo aplicamos en la siguiente, el minuto, si aplicamos la función minuto, tenemos de la misma fecha, ¿verdad? Tenemos que el minuto es 41. Y bueno, no se ven los segundos, pero podemos conocerlos con la función segundo, en la que nos va a devolver el segundo en ese momento actual, ¿no? Marcado.
pudiera ser que estés haciendo algún tipo de contabilidad de tiempo y necesitas separar los datos, ¿verdad? Eso es todo lo que hay que saber de hora, minuto y segundo. Bueno, y aquí algún datito más. Bueno, el número de serie es el valor de hora que contiene ya sea la hora, los minutos o los segundos, según la función que vas a usar. Las horas, minutos o segundos, o sea, dependiendo de la función que uses, pueden escribirse como cadenas de texto. Las funciones de fecha y hora, ojo, no crean que en cualquier cosa se puede utilizar las cadenas de texto, depende de la sintaxis de cada función. En este caso, las funciones de fecha y hora, pues muchas aceptan al texto porque lo pueden interpretar como fecha u hora. También pueden interpretarse como números decimales, por ejemplo, 0.778125 que representa las 6:45. Está ahí para que sepas que también puede aceptar un número decimal y te lo va a traer un número. En este caso, horas y minutos te los va a aceptar o te los va a convertir como decimales, ¿sí? Como decimales, ¿sí? Porque los enteros corresponden a los días. O bien como resultado de otras fórmulas o funciones, por ejemplo, bueno, aquí te están dando otro ejemplo de otra función que también puedes llegar a poner ahí, hora número, ¿sí? Le das la hora y te la convierte a número, te la va a convertir a un número como este. Esta función podría estar dentro de la función hora o minuto o segundo, ¿no? Dependiendo de lo que necesites extraer. Bien, vamos con las casi últimas. Tenemos una función que se llama días, en plural. Ojo, días en plural, no día, porque día te da el día de la semana dando una fecha. Pero en días devuelve la cantidad de días entre dos fechas. Le vas a dar la fecha final y la fecha inicial y te va a sacar cuántos días hay. Damos el ejemplo, vacaciones en Cancún. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Y cuántos días de vacaciones son entonces, no? Entonces, tu fecha de inicio de las vacaciones es el 12 de julio y tu fecha de finalización fue el 28 de julio. Se está aplicando la función días de la fecha, la más reciente, la donde termina, y luego la más viejita donde inicia. Entonces, M10 es esta, coma M9. ¿Ok? Entonces estás mandándole días de la fecha final, que es esta, y luego la fecha inicial, que es esta. Muy bien, entonces el resultado fue que me dio el número de días de las vacaciones. Quiere decir que nos vamos a ir o se fueron de 16 días de vacaciones. Esto es lo que es días. Te devuelve la cantidad de días entre dos fechas. Esta otra función se llama DIASEM. DIASEM es el día de la semana. Lo que hace esta función es que te regresa o te devuelve en número el número de día de la semana. Podríamos considerar que el lunes es el día 1 y domingo es el día 7. Pero también podríamos considerar que domingo sea el día 1 y sábado sea el día 7. Todo eso dependerá del valor que le pongamos en la sintaxis. Día semana, la sintaxis es día semana, donde te dice el número de serie que viene siendo pues la fecha. Volvemos a lo mismo, la fecha. Y el tipo lo vamos, coma, no se olviden de la coma, el tipo lo vamos a obtener pues de una tabla como esta. Va un número entero. Es decir, si pones un 1 o no pones nada, Excel va a tomar como domingo el 1 y como sábado el 7, el número 7, ¿no? Pero si quieres que empiece como lunes el ser el día 1 y 7 el domingo, entonces tendríamos que ponerle aquí un 2. Y así sucesivamente la combinación de numeración que requiramos. Por aquí hay unos que se repiten, pero bueno, por ejemplo, tienes 1 domingo, 7 sábado, 1 lunes o 7 domingo, 0 lunes o 6, o sea, empezar tu contabilidad en 0, ¿no? Esto puede servir para sacar ahí cuentas de quienes, por ejemplo, descansen entre semana. Entonces, para alguien que descanse su entre semana, pues a lo mejor alguien que descansa lunes y martes, pues su día empieza en miércoles, ¿no? Su día de la semana empieza en miércoles quizás y el martes termina, por decirlo así, ¿no? Ok. Pero las más comunes es que utilicemos que empecemos en día lunes, o sea, el número 2, o que la semana se empiece en domingo, que sería el 1. Serían las más comunes a utilizar, entonces pondrías un 1 o pondrías un 2, pero si no pones nada, lo toma como 1. Aquí tenemos abajito nuestro ejemplito.
La fecha actual, bueno, aquí está aplicada, digamos, quizás una de hoy, ¿no? ¿Ok? Y agarro la fecha actual, pero aquí abajito la que nos interesa es esta, en la que nos dice día de la semana, ¿sí? De M10. M10 está mal chicos. Es día de la semana de M9, ¿sí? O sea, de esta M9, no M10. Así que el día de la semana quiere decir que el 10 de septiembre, y como no le puse nada, lo está tomando como este. Entonces es el día 7, es sábado. Y sí, efectivamente, 10 de septiembre de 2022 es sábado. ¿Ok? Entonces le puse que le pone o devuelve el día número 7. Vamos por las últimas dos funciones. Día.lab te va a dar como resultado una fecha, que es el número de días laborables antes o después de una fecha inicial. Es decir, después de que le marquemos, oye, desde esta fecha inicial más 60 días, no sé, laborales, dime qué día entonces estaríamos terminando los días laborales. Con esta función, no estoy buscando cuántos días en total hay entre una fecha y otra. No, estoy diciéndote, empiezo aquí y sé que vamos a trabajar un proyecto durante 60 días. Entonces, esos son mis días laborales en las que también existen sábados y domingos y probablemente algún día festivo. Y yo no quiero que en esos días laborales, los días laborales se supone que no entran los fines de semana y días festivos. Por lo tanto, Excel se encarga de quitar esos días no laborales y te va a decir, pues estos 60 días realmente terminan en tal fecha. Es decir, en vez de que tú agarres un calendario y te pongas a tachar los fines de semana y empieces a contar con palitos y bolitas cada uno de los días para saber en qué fecha va a terminar tus 60 días, porque no son lineales, no son continuos, no son naturales, como les dicen, días naturales, son días laborales. Los días laborales excluyen los días de fin de semana y cualquier fecha identificada en el argumento vacaciones. Aquí en el argumento vacaciones es donde vamos a poder especificar si en ese inter se nos van a atravesar algunas fechas festivas o vacacionales, ¿no? Entonces la sintaxis es día.lar y entre paréntesis le vamos a marcar primero la fecha inicial, luego cuántos días laborales son y vamos a marcarle si hay un número de fechas a considerar, ¿no? Entonces, la fecha inicial, bueno, la fecha a partir de que se contarán los días, el número de días laborales que se contarán antes o después de la fecha inicial y solo acepta números enteros. Entonces, aquí va un número entero, aquí va una fecha, aquí va un número entero y aquí va las fechas para no ponerle rango, listado de fechas, ¿ok? La lista de opciones de una o varias fechas, aquí estamos en vacaciones, ¿sí? El listado de una o varias fechas que deben excluirse del calendario laboral, como días festivos, nacionales, locales. La lista puede ser un rango de celdas que contienen las fechas, ¿ok? Y tenemos una tablita en la que nos interesa qué vamos a poner aquí. Entonces, la fecha inicial, 10 de septiembre de 2022, dice que finaliza en 60 días. 60 días laborales, ¿sí? Es decir, no son naturales que vayan de corridito, sino que hay que ir quitándole días festivos y automáticamente la función de quita los fines de semana. Así que tenemos otro apartado que pues aquí lo puse todo junto, pero pudiera ser que esté en otro lado, que diga días no laborales y en este caso a partir de esta fecha tenemos, digamos, se anotaron dos fechas que son asuetos, ¿no? O no laborales. El 16 de septiembre y el 31 de octubre, por decir unos ejemplos. Y entonces la función tiene que considerar esas fechas para que no me las cuente como día laboral. Vamos a ver, respetando la sintaxis, vamos a poner igual día.lab de fecha inicial. ¿Quién tiene la fecha inicial? Pues M1, correcto. M1 tiene la fecha inicial. Coma, siguiente argumento. Días. ¿Cuántos días laborales voy a contabilizar? Pues aquí están los días laborales. M2, correcto. Coma. Y luego dice que tiene, aquí pues agarró un rango de, o listado, aquí hay una listita chiquita, nada más son dos. Un listado de días festivos o no laborales
En este caso son M3 y M4, pero están puestas como rango, ¿sí? Como un rango de valores. O sea, que normalmente procuren que si tienen varias fechas festivas o de vacaciones o no laborales, las tengan pues todas juntas para que lo puedan seleccionar aquí como un rango. Entonces, repetimos, necesitamos la fecha inicial, cuántos días y pues las fechas que en formato fecha, las fechas en las que hay asuetos o no laborales. Y con eso nos arrojaría que el 6 de diciembre, imagínate, si fuera que empezamos el proyecto del 10 de septiembre y a partir de ese momento nos van a pagar, ¿no? El 10 de septiembre de 2022 más 60 días hábiles o laborales, quiere decir que el proyecto o el día final es el 6 de diciembre del 2022. Si se fijan, siendo 10 septiembre, octubre, noviembre y vamos hasta diciembre, o sea, ¿cómo? Si son 60 días, son como 2 meses. Sí, pero 2 meses en fechas laborales, sin contar fines de semana, bueno, pues se nos va yendo más lejos, ¿no? Finalmente tenemos una variación, chicos, una variación a día.lab. Funciona de la misma manera, pero tiene un argumento adicional. Devuelve la fecha, que es un número de días laborales, antes o después de la fecha inicial, con parámetros de fin de semana personalizados. Esta sí es, por ejemplo, que quisieras calcularle también las 10 laborales y no laborales, considerando fines de semana que no están en el fin de semana de sábado y domingo. Y es donde aplica mucho para casos donde, por ejemplo, queramos utilizarlos, por ejemplo, cuando hay empleados que descansan lunes y martes y trabajan el resto de la semana, ¿no? Sí. O que descansan miércoles y jueves y el resto de la semana, sí, están trabajando. Entonces, esos 2 días para ellos son su fin de semana, ¿ok? Y bueno, esta función, agregándole el intl, es lo que nos va a ayudar a incluir esta parte. Entonces tenemos dia.lab.intl, ¿sí? Entonces tenemos la fecha inicial, que ya la conocemos, el siguiente, los días, y el siguiente, los días no laborales. Estos ya los conocemos de la función dialab, y se agregó de fin de semana. En fin de semana va un número, y este número es un entero. Por default, para casi cualquiera, sábado y domingo es fin de semana, pero no para todos. Hay mucha gente que su fin de semana está entre semana. Entonces, cuando hay situaciones así, la función que nos puede servir es esta, ¿no? Y es ahí donde en fin de semana se pone un número de fin de semana o una cadena que especifica cuándo ocurren los fines de semana. Vamos a ver la siguiente filmina, que es donde vemos una tablita. Muy bien, los valores numéricos de fin de semana, es decir, uno u omitido sábado y domingo. O sea, si yo no lo pongo como argumento fin de semana, me lo brinco, ¿sí? Que lo conveniente es siempre poner algo, lo toma como sábado o domingo. Pero si quisiera yo otra variación, por ejemplo, que domingo y lunes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, que no son fin de semana, entonces tendría yo que considerar estos números, ¿ok? Bien, entonces tenemos un ejemplo aquí a la derecha muy parecido al anterior. Simplemente le agregué esto solo para que lo puedas ver, pero no lo estoy usando en la función. Si se fijan, no lo referencié como celda, sino se lo puse manual, pero pude haberlo referenciado. ¿Por qué no lo referencié? Porque, bueno, en la vida real no voy a poner un apartado aparte de qué día de la semana es, sino que finalmente se lo puedo incorporar de forma directa dentro de la función. Entonces, la fecha inicial, donde empieza mi conteo, ¿verdad? Mi conteo de días laborales. ¿Hasta qué día de finalización? Días de finalización, bueno, pues después de 60 días laborales. Y tenemos estas dos fechas festivas, otra vez las conservo. Entonces, a los días laborales, que de por sí le quita los fines de semana, con esto dentro de la función le vamos a ayudar a que quite también esos días que tampoco son laborales. Luego el fin de semana, pues yo escribí el número porque quiero que me lo tome como el fin de semana, como que que el fin de semana es domingo y lunes, o sea que esta persona descansa domingo y lunes, o estos empleados, o domingo y lunes son no laborales. Entonces, ¿para qué? Pues por lo menos los lunes los quite, ¿no? Entonces, la fecha inicial de los días laborales. Entonces, ¿cuándo sería el día
en el que terminaríamos, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, viene siendo una fecha final. Terminaríamos el 6 de diciembre de 2022. Y la función que usamos fue dialab intl, donde M1, bueno, ya no es M1 aquí. A ver, permítame tantito, vamos a hacer una pequeña corrección. Listo, asunto resuelto. Tenemos una fecha inicial, días laborales hasta la finalización, 60 días laborales. Después hay que considerar estos 2 días festivos. Y bueno, tenemos aquí un valor que puse de fin de semana. El fin de semana para considerar en esto es que es domingo y lunes. Entonces, domingo y lunes cae que es el número 2. Entonces, por eso vamos a necesitar esa configuración. Si fuera que solo los días de descanso son solo los, no sé, domingos, pues tendríamos que considerar el 11, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda nuestra función aquí en fecha final de los días laborales? Cuando terminamos ese proyecto de 60 días, usamos la función dia.lar.intl y veamos, el primer elemento de la función es la fecha inicial y la fecha inicial la tenemos en B2, tenemos la fecha inicial, ahí está. Luego tenemos el número de días, que es un valor numérico, es B3, correcto. Y luego tenemos el fin de semana, que pude haber puesto la celda esta, que es B6, claro que lo pude haber puesto, nada más no lo puse, sí, pero puede ser que puedas referenciarlo, por supuesto. Y finalmente un rango de fechas que no son días laborales. Entonces, B4 y B5 están como un rango de los días no laborales. Y esto es toda la sintaxis de la función. Repito, vamos a regresar tantito para verlo. Fecha inicial, los días, que si hay fin de semana y días no laborales. Aprovecho recordarles otra vez, recordar que cuando ustedes ven en una sintaxis de función unos corchetitos como estos, no significa que los tengas que escribir en la fórmula real. Esto es una plantilla, esto es una sintaxis, es la manera de escribir. Y cuando señalan con corchetitos como estos, significa que este argumento es opcional. Muy bien, entonces, básicamente eso es la función. Fecha inicial, número de días. Si existe alguna variación en el fin de semana, en los días de fin de semana, que caigan al menos entre semana, hay que marcarlo qué día y luego el rango de fechas de días no laborales o listado. Y con eso obtendremos en qué fecha se terminan esos 60, en este caso, estos 60 días laborales, en caso de este ejemplo, ¿no? Bien, y estas serían todas nuestras funciones. Y sin más, vámonos a un ejercicio rapidísimo. Aquí nos está pidiendo que conformemos la fecha. Tenemos la función fecha, entonces le voy a decir fecha y la función fecha me pide año, mes y día. ¿Cuál es el año? Año, coma, ahora me pide el mes y el mes es este, coma, y día, aunque yo no lo veo, puedo moverme las flechitas, ahí está el día, cierro paréntesis, enter. Y bueno, como estamos llenando un formulario, si se fijan, está 21 día, mes, año, 21 de diciembre de 1982, 22 de julio del 78, ahí están correctamente puestas las fechas. El día de la semana queremos saber en qué día cae cada una de estas y ¿qué valor vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar acuérdense que esta tenía una tablita donde si le dejamos como uno u omitido, el primer día de la semana es domingo, pero entonces yo quiero que me los marque como el primer día es lunes, entonces tengo que ponerle el número 2. Entonces, día semana es día sem de semana, ¿ok? Y me dice, ajá, ¿de qué fecha? Ah, pues de esta fecha. ¿Y con qué tipo? Pues 2. Aquí podemos tener este pequeño acordeón, donde nos dice que 2 es números donde el 1 es lunes y domingo es 7, así que no hay pierde. Tenemos un acordeoncito, pero sí es importante aprenderse cuál es el 1 y el 2, por lo menos. Vamos a ver que lunes sea el primer día y domingo sea el séptimo día. Entonces 10 de noviembre cayó que es viernes. Ahí está. Este cayó domingo, este cayó martes, ¿sí? Alguien que es miércoles es 3, jueves es 4, 6 es sábado y domingo es 7. Así que ahí están
todos los días. Entonces, estos días en sus respectivos años cayeron en ese día de la semana. Y ahora, como ejercicio, ya habíamos unido la fecha, ya tenemos la fecha toda completita. Ahora nos piden que la separemos. Y esta está muy fácil con la función año. ¿De qué fecha? Ah, pues el año de esta fecha tiene que aparecerme 67. ¿Ok? Y pues lo copiamos hacia abajo y tenemos 1980, 70, 57, 72. Perfecto. Tenemos que obtener el mes de la fecha. Aquí está. Pues noviembre, 11, 11, 5, 7, julio, etcétera. Ahí está el mes. Y ahora vamos a obtener el día. El día de esta fecha, pues tendría el 10, 16, 19, 14, 2, 22. Ahí están año, mes y día, día, semana, fecha. Nos piden por aquí la fecha actual. La fecha actual pues sería hoy, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya estamos a 11 de septiembre. ¿Y la fecha actual con hora? Bueno, pues ahora. ¡Ay, me salió gatitos! ¿Qué significa? Bueno, significa que simplemente no cabe el texto, la fecha completa, entonces la tienes que ampliar la columna y puedes ver. Cuando salen los gatitos así es que no se ve, no es ningún error, simplemente es un indicador de que lo que está ahí en la celda de resultado no cabe en el ancho de esa columna, así que tienes que ancharla más. Finalmente, vamos a obtener la hora, minuto y segundo. Oye, pues de qué, bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos la hora actual, que tiene ahí la hora y minuto y podemos ver si efectivamente coincide. Entonces vamos, ahí, ¿sí? Igual, hora de esto, pues es la 1:23. Cierro. Es la hora, es la 1. El minuto de esta fecha, la cierro, me va a sacar 24. Y el segundo, pues a ver qué segundo nos toca ver. Pues un segundo, ese no lo vemos, pero ahí está el segundo, ¿ok? Entonces aquí usamos hora, minuto, segundo, hoy, ahora, función año, mes, día, día, semana, fecha. Y aquí vamos a utilizar abajito, tenemos una fecha de inicio de semestre, fin de semestre. Tenemos dos fechas, vamos a ver cuántos días, aquí sí, la función días es días parejos, días naturales. ¿Cuántos días hay sin quitarle laborales ni nada, no? Días parejitos, días naturales. Bueno, para usar la función días, vamos a poner la fecha final que le reste la fecha inicial. ¿Cuántos días hay entre las dos fechas? 109. Entonces, aquí chicos, vamos a respetar la sintaxis que tenemos en la filmina. Es días de fecha final, coma y fecha inicial. Primero la final y luego la inicial. ¿Sí? No al revés, porque si no les va a salir un número negativo. Esa es la única diferencia. Muy bien, ahora nada más para terminar, aquí tengo un ejercicio 2 sobre las funciones de días laborales. ¿Ok? Y entonces aquí tengo los dos campos, ¿no? Aquí vamos a poner fecha final de los días laborales, donde los fines de semana son exactamente los mismos, sábado y domingo, ¿sí? Ahí es el ejemplo de la filmina, ¿sí? Tenemos una fecha inicial, el 15 de agosto de 2022, trabajaremos 60 días laborales, tenemos 2 días de asueto, que en este caso es 16 de septiembre, y aquí le pusimos 2 de noviembre, y el fin de semana cae en, no, este no lo vamos a hacer caso ahorita, ¿sí? A este no lo vamos a hacer caso ahorita, vamos a hacer solo las fecha final de días laborales. Entonces, pues día, punto lab, día laboral, la fecha inicial, coma, de dice los días y las vacaciones. ¿Hay fechas de vacaciones o fechas festivas? Sí, estas dos. Aquí están. Y entonces nuestro día final de los 60 días laborales es el 9 de noviembre. Vamos a ver qué nos dice. Ahora le vamos a cambiar esto, que no sea domingo, lunes, que sea lunes y martes. Lunes, vamos a ponerle que sea lunes y martes. ¿Ok? Y entonces vendría siendo el 3, que es consecutivo, el 3. Día.la.intl. Aquí usamos esta. Vamos a seleccionar la fecha inicial. Luego nos dice los días, pues 60 días. Luego nos agregan el fin de semana. Tu fin de semana, aquí lo tenemos, lunes, martes. Lunes, martes. Nuestro fin de semana es lunes, martes. Ahí está. Le pone el día 3. Y
Hay días de vacaciones o no laborales y estos, ¿ok? ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué nos arroja. Bueno, varió un poquito, se ve que no afectó mucho, pero bueno, la fecha final es el 10 de noviembre de 2022. No nos afectó casi nada, pero por ahí sí, un domingo lunes, porque pues por ahí han de haber caído un empalme, ¿no? ¿Ok? Entonces vean cómo sí cambian las fechas entre días laborales, contando, sin contar los fines de semana, pero además agregándole que no tomen en cuenta los días festivos, y la otra que es exactamente lo mismo, pero cambiando la fecha de fin de semana, ¿no? ¿Ok? Si alguno de los días no laborales cayó en lunes o martes, es ahí donde me puede mover las cifras, ¿no? Pero qué bueno que salió diferente para que vean que sí puede ser una diferencia. Muy bien, chicos, pues hasta aquí llega el video. Gracias, hasta luego, bye bye.